Cicerón, 27 de mayo de 2025. Habíamos terminado como la introducción, que sería el capítulo 14. Profe, perdón que interrumpa porque ya habíamos como pasado el tema. Es que yo tampoco puedo ver la cosa. Pero No ahora sé, veámoslo al final. ya, Veámoslo eso, al final porque como ya estamos grabando, ya, eh, perdón. bien, retomémoslo entonces del número 14. Habíamos terminado con eso de la inmortalidad, ¿no? De que él había dicho que los difuntos tenían derechos, ¿no? La autoridad de los mayores que tributan a los difuntos un tratamiento religioso, como, claro, como que trata de complementar el argumento. O sea, él dice, yo sé que los griegos demostraron la inmortalidad del alma, Sócrates, etcétera, en el Fedón, en el banquete, demostró la inmortalidad del alma. Pero yo voy a agregarle también este argumento, digamos, a partir del derecho, ¿no? El argumento jurídico, que los derechos, o sea, que hay que darle ciertos ritos a los difuntos, etcétera, y eso no pasaría si no fuera verdad que los difuntos existen, ¿no? Bueno, y después recuerda el tema que él trata al final de la República, ¿no? Porque Cicerón también escribió un tratado de la República, también inspirándose en parte en Platón, pero en versión romana, donde también este tema de la inmortalidad del más allá tiene un peso considerable. Tal como la República de Platón, también en Cicerón la República termina con una especie de sueño, de visión del más allá, donde Escipión el africano como que guía, bueno, Escipión el africano mayor guía a su sobrino nieto, como el africano menor, en los diferentes cielos, donde le muestra como en el fondo el premio que reciben los justos, los que se han portado bien. Y eso, bueno, en la versión romana de Cicerón tiene un acento muy marcadamente político, o sea, los que se han portado bien en el Estado, en la República, que han contribuido al bien común, ¿no? Esos son las almas que reciben el premio como más alto. Y después pasa ya a hablar directamente del tema de la amistad. Le piden, son los yernos que conversan con el suegro, que es Lelio, que es mayor, ¿no? Y que recuerda esta amistad que tuvo con Escipión el africano y va entonces analizando como el tema. Partamos entonces del 17. ¿Quién va a ser Estoy leyendo, Lelio? profe. Página 17, profe. O sea, párrafo 17, que deberían Yo quiero tener la ser Lelio. numeración en párrafos. Profe, yo quiero ser Lelio. ¿Tú quieres ser Lelio? Ya. ¿Sí? Sí, aquí parece que está hablando ya en forma continua, sino por el momento no hay mucho diálogo. Está hablando Lelio en forma continua. Así que parte nomás, donde dice, yo tengo una traducción distinta a mano, pero no importa. Donde Sí, la dice, exposición inicial sobre los rasgos que se basa la amistad, ¿no? sí, ¿cómo dice? Exposición inicial sobre los rasgos en los que se basa la amistad. Ese es el título que tienes ahí. Y, Sí. y parte con el texto, como dice. Dice, yo no me pondría si tuviera confianza en mis propias capacidades. Sí, eso es. ¿Sí? Sí, sí. Yo no me pondría si tuviera confianza en mis propias capacidades, pues este es un tema noble y no tenemos ninguna obligación pendiente. Como ha dicho Fanio, pero ¿quién soy yo? ¿Qué capacidad tengo yo? Esa es la costumbre de los eruditos, especialmente de los griegos, de tal manera que se les plantea de sopetón un tema de debate. Esa es una gran tarea y requiere no poco entrenamiento. Por este motivo, creo que debéis buscar las respuestas sobre todo lo que puede debatirse acerca de la amistad, en aquellos que perdón, que las explican en pública. Yo solamente os puedo recomendar que pongáis la amistad por encima de cualquier otro asunto humano,
No hay ninguna otra cosa en la naturaleza humana que sea tan adecuado, tan beneficioso en situaciones de bonanza y desdicha. Perdón, bonanza y desdicha. Pero esto es lo primero que he notado, que la amistad no puede existir más que entre buenas personas. Aunque no limito tanto este extremo como aquellos que explican al máximo detalle estos temas, y quizás tienen razón, pero con muy poca utilidad práctica, los cuales afirman que no puede existir un hombre bueno si no es sabio. Admitamos que puede ser así, pero ellos consideraban que esta sabiduría todavía ningún mortal la ha alcanzado. Nosotros debemos examinar aquellos aspectos útiles y cotidianos, no hipótesis o deseos. Nunca diría que, según los planteamientos de esos estudiosos, Gallo Fábrico, Manlio Curio o Fabricio. Tiberio, perdón, a mí me parece Manlio, Sí, Manio debería ser. ya, o Tiberio Coruncanio, a los que nuestros mayores consideraban unos sabios, fueron unos sabios. Así pues, bien que podría quedarse ellos con el oscuro y odioso apelativo de sabio, mientras admitan que han existido los buenos hombres, pero ni siquiera lo harán. Dirán que eso no se les puede reconocer a nadie excepto un sabio. Entonces actuemos, como dice el refrán, con una torpe minebra, con una torpe minebra, que así se comportan quienes viven de tal manera que su lealtad enterez- entereza, entereza, equidad y generosidad quedan demostradas y no hay rastro en sus conductas de pasión, capricho, insolencia, sino que tienen un carácter firme, como lo fueron aquellos que acabo de nombrar. A estos debemos pensar que estamos en la obligación de considerarlos buenos hombres, tal y como se les considera, porque siguen, hasta donde pueden los seres humanos, a la naturaleza, la mejor guía para vivir bien. A mi juicio, me parece que existe entre todos los seres humanos, por mor de su nacimiento, unos ciertos lazos, más importantes cuanto mayor es la cercanía. Así, los conciudadanos son preferibles a los extranjeros y los vecinos a los forasteros. Con estos individuos más cercanos, nuestra propia naturaleza se ha engendrado un sentimiento de cercanía, aunque no es lo bastante sólido, puesto que la amistad es superior a la cercanía. A la cercanía se le puede quitar los buenos deseos, a la amistad no. Si se pierde esa benevolencia, el título de amistad desaparece, el de cercanía no. Podemos comprender pues que la gran fuerza que tiene la amistad a partir del hecho de que este sentimiento ha sido resultado de una concentración y reducción de los ilimitados lazos que se dan entre seres humanos por obra de la naturaleza, de tal manera que todo su amor se queda ligado a dos personas o, como mucho, a unas pocas. La amistad no es más que la igualdad de pareceres en todos los asuntos, divinos o humanos, unida a la benevolencia y el cariño mutuos, a excepción de la sabiduría. No sé si los dioses han concedido a los humanos ninguna otra cosa mejor que esta. Hay quienes prefieren la riqueza, otros la buena salud. Esto es el poder. Aquellos con cargos políticos e incluso hay muchos que se anteponen a sus caprichos. Si bien esto último es propio de las bestias, el resto de cosas que he comentado arriba son perecederas e inciertas y son consecuencia no tanto de nuestros planes como de los azares de la fortuna. Por otro lado, hay quienes consideran la virtud un max excelso bien. Ciertamente actúan de forma ilustre, pero la propia virtud a la que se refieren engendra y alberga en su interior la amistad, ya que en modo alguno puede existir la amistad sin la virtud. Interpretamos ahora qué significa la virtud. A partir de nuestras acciones en el día a día y de nuestras palabras, no la debemos examinar con grandilocuencia, como hacen algunos eruditos, sino enumerando a aquellos que son considerados unos buenos hombres, como los Paulos, Catones, Galos, Escipiones, Filos. Estos se sintieron satisfechos con la vida en la comunidad. Pasaremos por alto a esos hombres tan perfectos que todavía no se han descubierto, que todavía no se ha descubierto ninguno. Así pues, una amistad entre dos hombres de tal clase tiene tantos momentos para disfrutarse que apenas soy capaz de nombrarlos. En primer lugar, ¿cómo se puede ser una vida vivaz, en las palabras de Ennio, aquella que no se
descansa en los buenos deseos compartidos con un amigo. ¿Qué puede haber más dulce que tener con quien te atrevas a hablar de cualquier tema, como si fuera contigo mismo? ¿Cómo se disfrutaría tanto la prosperidad si no tuvieras quien se alegrara de ella tanto como tú mismo? Y sería difícil soportar la adversidad sin que la soporta incluso con mayor peso que tú. Por último, cada uno de cuantos objetivos los humanos nos trazamos son útiles casi para una sola cosa, las riquezas, para usarlas, el poder para cultivarlos, los cargos políticos para alabarlos, los caprichos para disfrutarlos, la salud para evitar el dolor y cumplir con los rigores del cuerpo. En cambio, la amistad tiene muchísimas aplicaciones. Donde te gires, la verás a mano. En ningún lugar queda excluida. Nunca llega a deshoras ni resulta irritante. Como dice el refrán, ni el agua ni el fuego se usan en más sitios que la amistad. Y yo no estoy hablando ahora de la amistad vulgar o regular, que sin embargo también es provechosa y agradable, sino aquella que es auténtica y perfecta, tal y como fue la de aquellos pocos que se suelen nombrar, pues la amistad hace también que una buena racha resulte más brillante y que, en cambio, las malas rachas sean más ligeras al repetirlas y dividirlas. Ahí podemos parar un poquito porque ya hay bastante cosas, ¿eh? Mm, bien. ¿Qué cosa aquí es lo más importante? Aquí hay varias cosas importantes. Lo que yo entendí, por lo menos, y considerando también los ramos de filosofía que yo tuve anteriormente, siempre se habla de la amistad como aquel bien verdadero y justo habla un poco de la benevolencia, que es aquel amor que uno tiene hacia el otro, digamos. Entonces habla un poco de que la amistad es algo que siempre está ahí y que es algo que es lo más disfrutable. Que siempre está Porque al fin y ahí. al Sí, cabo ese es es un como hablar, concepto, este es un concepto importante en el que insiste en toda hora. Es algo que siempre está ahí. O sea, es algo, podríamos decir, como constitutivo de la naturaleza humana, ¿no? Aquí nombra varias veces la naturaleza. O sea, es algo que claro, es por naturaleza, ¿no? Em, sí, y también habla un poco sobre como que lo repite varias veces, de que no es como el hecho de comprar algo o un poder político, va mucho más allá de eso. Es algo que va desde, como usted dice, profe, la misma naturaleza y que justamente el hecho de compartir con un otro, desde, yo lo pienso así como desde uno mismo, desde ver, como conversar contigo mismo, o alguien que te entienda en todo. mm, claro, sí. Y eso eso de esta relación que tiene con el poder y con lo político, para él es muy importante porque él fue político mucho tiempo y en la, digamos, en la práctica política romana ordinaria, no solo romana, digamos, pero digamos, en esa época era especialmente así, la amistad, la amicizia, como dice en latín, es un concepto esencial como de la carrera política. O sea, uno hace carrera, o sea, asciende en la política gracias a las amistades, ¿no? Entonces la amistad se veía, muchas veces se reducía a eso, o sea, se reducía a algo meramente utilitario, como es una red de contactos que me sirve en el fondo para llegar a ser pretor, cónsul, general, etcétera. Entonces, en el fondo, él está polemizando con eso. Está diciendo, ese es el uso que le damos cotidiano, pero no es el verdadero fin de la amistad del ser utilitaria. Claro que después va a decir también que tiene utilidad. Claro, tiene utilidad, pero no ese es el fin con el que nace, ¿no? Insiste mucho en ese tema que nace por como tú decías, sí, por la benevolencia, que es una benevolencia natural, ¿no? En el fondo. Un amor y un bien Entonces, hacia el otro, claro, que el es querer, en el nada a fondo, cambio. eh, esta necesidad, bueno, de compartir y también como de ayudar al otro, ¿no? De ayudar al otro. La benevolencia en ese sentido, claro. En ese sentido, el acento es un poco distinto al que le da Platón
ahí en el banquete donde todo el centro está como en el deseo de poseer, ¿no? O sea, el eros es básicamente deseo de poseer, de disfrutar de algo que se reconoce como bello, como bueno. Y eso digamos, es algo también que está ahí, cierto, ¿no? Pero que como que queda en la sombra este aspecto donde en cambio insiste más Cicerón, que es esta benevolencia, claro, este deseo que es más como deseo de compartir o de dar, digamos, y que es Profe, a mí también gratuito, claro. me llama la atención mucho el hecho de que él tenga una mirada un poco más humana. No sé, yo lo veo así, en que siempre los eruditos o los sabios, como ahí habla, siempre es como el ser un humano sabio, el llegar como a hacer como ese tipo de perfección que uno busca. Pero al fin y al cabo ahí dice como que ellos tampoco son sabios, nunca han llegado o si lo dicen, es como que ha habido un punto en que no lo fueron. Entonces también como que da ese pie a que la amistad está para todos, para toda persona, sea o no sabia. Entonces Ah, me claro, gustó sí. ese como, Mm, mm. Sí, ese como es un que me punto gustó importante eso de también. como que ese aterrizaje un poco más, se sentía un poco más como coherente en el humano, digamos, que ninguno es sabio y que ninguno va a llegar nunca a la sabiduría perfecta. Mm. Claro, sí. Eso también lo está diciendo como un poco en polémica con los filósofos griegos, aquí se entrevesa como esa polémica cuando dice estos sabios que no están en ninguna parte, ¿no? O sea, aquí hablemos de los sabios que existen realmente, porque claro, el método filosófico griego, sobre todo platónico, en Platón, consistía muchas veces en trabajar con puros ideales, ¿no? O sea, el sabio en cuanto tal, con sus características de sabiduría pura, ¿no? Que es un método de razonamiento, ¿no? O sea, en el fondo para definir algo, hay que verle el lado positivo también. Para definir algo, dice Platón, definámoslo en su estado puro, en qué consiste la sabiduría tomada en sentido perfecto, ¿no? Y después, claro, obviamente también Platón sabía que no era así en la vida real, ¿no? Pero en el ambiente romano eso sonaba siempre muy como demasiado idealístico, ¿no? Entonces, por eso Cicerón insiste que los sabios no son abstracciones, sino que, por eso siempre menciona personajes, que nosotros a lo mejor no sabemos mucho quiénes son, pero la idea de fondo, como cuando menciona a Gaio Fabricio, Manio Curio, Tiberio Coruncanio, el mencionar eso es importante porque en el fondo está diciendo, ejemplos de sabios son estas personas reales que conocemos de la historia. Cada uno podría traducirlo a su, digamos, a las personas que uno conoce, como en la vida cotidiana, ¿no? O sea, estos ideales tienen que ser encarnados. Entonces, por eso esa es una constante de toda la obra, ¿no? Nosotros no nos podemos detener en cada personaje en explicar quién es, porque si no, no terminaríamos nunca, pero la idea de fondo es importante, ¿no? Muestra que el ideal tiene que ser encarnado en alguna persona concreta, ¿no? Y entonces esos que son ejemplos de sabiduría también muestran esa conexión con la amistad, que hay una conexión entre sabiduría y amistad. Así como hay una conexión entre amistad y virtud, ¿no? Como que cuando define la amistad dice, claro, es una relación, pero para que haya relación entre personas tienen que ser personas buenas, o sea, tiene que haber una relación de las personas con el bien. Aquí traduce, no puede haberla sino entre las personas de bien, ¿no? Y de hecho él dice, la amistad es superior a cualquier otra cosa, pero dice, otros dicen, también la virtud es superior a cualquier otra cosa. Entonces, es interesante ver la relación entre ambas, ¿no? La virtud es superior a cualquier otra cosa, la amistad es superior a cualquier otra cosa, y entonces ambas tienen que tener una relación recíproca esencial, ¿no? O sea, la amistad tiene que ser, si yo busco la amistad, tengo que buscar al mismo tiempo la virtud, no puedo buscarlas como por separado, ¿no? Tienen que son directamente proporcionales. Claro, puede existir en distintos niveles, obviamente. No solo en el nivel de los más sabios, de los más virtuosos,
puede obviamente ser aplicada en un sentido más modesto, proporcionalmente como al nivel, digamos, ético de cada uno, en que cada uno se coloca, pero hay una proporcionalidad directa. O sea, no puedo decir que busco la amistad sin buscar al mismo tiempo la virtud. Después irá profundizando este tema. Bueno, eso sí no lo dice, pero también lo toma de Platón. Y bueno, y de Aristóteles, de los filósofos griegos en general, esta relación entre virtud y amistad. Como lectura al margen, es muy útil comparar este texto con el de Aristóteles. Después se lo voy a subir, que se me olvidó subirlo. En la ética de Aristóteles, la ética nicomaquea, hay dos capítulos dedicados a eso, que son el octavo y el noveno, que los dedica a la amistad. No dice lo mismo, pero hay como que hay una inspiración. Mm. En un momento dado le da una definición más como condensada a la amistad. No sé si se fijaron cómo la define, cuál es la definición que la pueden fácilmente memorizar porque es como corta. Creo que lo más cercano que se acerca es como la cercanía, pero también hace una diferencia entre la amistad y la cercanía, porque dice que se puede perder Ah, la pero cuida, cercanía. pero cuidado con que esta palabra, porque sí, yo creo que no es la traducción más acertada, cercanía, porque en castellano cercanía puede significar muchas cosas. Aquí la palabra quiere decir parentesco. Claro, O sea, es una cercanía en el sentido de sangre. Cercanía como de lazo de sangre, ¿no? Por eso aquí hay una diferenciación, porque dice la cercanía, o sea, yo prefiero traducirlo como parentesco. La amistad es más que el parentesco, dice, porque del parentesco puede desaparecer el afecto. O sea, puede que alguien sea pariente, pero no lo quiero. Pero de la amistad no puede desaparecer el afecto, porque es, digamos, de la amistad en la amistad es intrínseco el afecto, ¿no? Eso es importante también, bueno, sobre todo en el contexto cultural antiguo, porque en la antigüedad se le daba un peso, digamos, a los lazos de sangre, incluso mayor que el que se le suele dar hoy en día, ¿no? El lazo de sangre era considerado muy, muy importante, ¿no? Pero aquí dice, en el fondo, algo distinto, ¿no? O sea, dice, por muy importante que sea el lazo de sangre, no es lo más importante, porque en el fondo es- eso se puede perder, o sea, se puede perder el cariño, ¿no? Y en cambio, en la amistad el cariño es como, eh, es por la definición intrínseco a la amistad, ¿no? Si se pierde el cariño, bueno, también se perdió la amistad. Si desaparece el cariño, deja de existir el nombre de amistad, ¿no? Em, pero la definición como tal la da una línea más abajo, un poco después de lo que dice, un poquito más adelante cuando empieza el sexto, o sea, el número 20, que hay una doble numeración que un poco confunde. El párrafo 20, como en la mitad, donde inicia el número 6, dice, la amistad no es otra cosa, ahí la define, que un acuerdo pleno en todas las cosas divinas y humanas en combinación con el afecto y el cariño. ¿Cómo lo traduce ahí? ¿Lo encontraron? Sí, profe. Es, ¿se escucha? La amistad no es más que la igualdad de pareceres en todos los asuntos divinos humanos, unida a la benevolencia y el cariño mutuo, a excepción de la sabiduría. Claro, entonces ahí se unen esos dos aspectos, ¿no? ¿Cuáles son los dos aspectos que ahí se unen, que tienen un poco que ver con lo que decíamos antes de la virtud? La benevolencia, Claro, la benevolencia, pero la benevolencia se une con la, eh, la, la benevolencia define la amistad, pero no basta. O sea,
es necesaria la benevolencia para definir la amistad, pero no es suficiente. Hace falta esta conexión con... Repite la primera parte de cómo es tu traducción. La amistad no es más que la igualdad de pareceres en todos los asuntos, divino o humano. Claro, la igualdad de pareceres en los asuntos divinos y humanos, que en el fondo es una igualdad de pareceres en el tema de la virtud. O sea, los asuntos divinos y humanos quieren decir qué es lo más, o sea, estar de acuerdo en qué es lo más importante en la vida humana, ¿no? En el fondo tiene que ver con lo que hablamos cuando leímos Platón, con valorar, ¿no? Cuando hace la escala, la escala del amor, ¿no? Cuando dice que nos enamoramos del alma, pero no del alma simplemente como tal, sino que del alma bella, y es bella en base a la virtud, en base a unas normas de conducta, y estas normas corresponden a unas ciencias, porque las normas derivan de conocerla como la esencia de las cosas mismas, ¿no? Entonces, en el fondo, el enfoque en que miramos la vida, las prioridades que le ponemos, y también el deseo de mejorar en base a esas prioridades, es necesaria para la amistad, porque si consideramos buenas cosas diferentes, si, o sea, si alguien busca cosas que nosotros consideramos malas, por mucho que podamos querer esa persona, tener una benevolencia con esa persona, no podemos ser amigos. O sea, la amistad presupone una como unión de pareceres, en cierto modo, ¿no? Porque es como en el fondo un camino juntos. Si el camino va a lados separados, no, digamos, no podemos caminar juntos. Claro, podemos querernos igual, ¿no? O sea, el amor en términos muy generales es más amplio que la amistad. Puedo querer a alguien que piensa todo lo contrario, que va por otro camino. Puedo quererlo, pero no ser amigo. Puedo ser benevolente con él, puedo también ayudarlo si necesita, puedo perdonarlo, etcétera, etcétera. Puedo tenerle un afecto, pero no, claro, aquí también traduce mal afecto, ¿no? Sí, afecto, benevolencia es diferente también, pero ambas cosas son más amplias que la amistad, ¿no? La amistad presupone como este camino juntos, que es un camino que supone una virtud, o sea, una norma de conducta que en último término deriva de un conocimiento de las cosas, entonces un acuerdo sobre lo que las cosas son, ¿no? O sea, la igualdad de pareceres, un acuerdo, ¿no? En todas las cosas divinas y humanas, o sea, la dimensión humana, pero relacionada con la dimensión trascendente, o sea, el camino hacia donde va, ¿no? Entonces, claro, ahí se ve como la virtud, por eso que es esencial dentro de la amistad, ¿no? Porque va acercando, o sea, en la medida en que cada uno se acerca a la virtud, se va acercando al camino del otro que busca lo mismo, en definitiva, ¿no? Aunque pueda buscarlo de modos diferentes, ¿no? Con una vocación diferente, ¿no? Con diferentes modalidades, ¿no? Pero lo importante es que haya un único horizonte, un único deseo como de mejorar, de ir hacia el bien. Claro, él dice también se puede, no voy a negar, también esto para corregir a los filósofos griegos, no voy a negar que también puede existir una amistad mediocre, o sea, puede esto darse en diferentes niveles, no todos son virtuosos en el mismo nivel, ¿no? Entonces una amistad vulgar y mediocre puede ser en otro nivel, pero igual es provechosa. Igual si es amistad, o sea, si hay un esfuerzo por buscar algo bueno juntos, entonces de algún modo también es amistad, ¿no? Claro, no es perfecta porque va a ser perfecta cuando es más perfecta la virtud, pero en su nivel también merece el nombre de amistad, ¿no? Porque en el fondo se configura, eso lo analizará después también, más adelante,
se configura como también una ayuda mutua, ¿no? A conseguir ese mismo bien que busca cada uno. Bien. ¿Alguna otra cosa en esto que leímos? No, profe. Ah, bueno, quizás una última cosa aquí en el 22, cuando dice que también es importante, eso de que la amistad se ve como lo mejor en cualquier situación, tanto en las buenas como en las malas, ¿no? En las buenas situaciones, cuando uno está en la prosperidad, en la salud, etcétera, em, la amistad se demuestra esencial porque uno se da cuenta que por muy próspera que sea su situación, por muy aparentemente mm, uno que sea rico, que tenga toda la salud, que tenga todo lo que quiere, pero si no tiene un amigo con quien compartirlo, si no tiene alguien con quien compartir eso, como que no, como que no tiene gusto a nada. Como, claro, tengo todo, puedo ir a donde quiero, tengo la salud, pero si no tengo nadie con quien compartirlo, como que todo eso no me aburre al final, no vale de mucho. Claro, como que dice que se disfrutan más esas cosas con la amistad. Claro, Como saber que cuentas con alguien, que le puedes contar a alguien de tus cosas y que te va a escuchar y que te va a entender. claro. Bueno, y lo mismo en las situaciones malas, ¿no? En las situaciones malas, claro, poder compartirlas, evidentemente, hace una enorme diferencia, ¿no? No es, eh, eh, hace que incluso, yo diría, bueno, algo que no lo dice aquí explícitamente, pero se podría agregar, incluso convierte en buenas las situaciones, o sea, da una ocasión de que se produzca algo bueno en una situación que de por sí es mala, ¿no? O sea, una situación puede ser en sí misma mala, pero al compartirla se produce algo que, que en sí es bueno y que no se habría, que quizás no, probablemente no se habría producido si no se hubiera dado esa ocasión de compartir la situación mala, ¿no? Porque puede dar ocasión como a una generosidad, etcétera, ¿no? A toda una apertura, a una donación, el compartir algo, una situación mala, que no se, que no se habría dado sin esa misma situación. Entonces es la ocasión para algo también muy bueno. Mm, bien, sigamos otro poquito. ¿Quién se anota para seguir un poquito? Yo puedo leer, profe. Valentina, perfecto. Sí, ¿desde qué parte es que me perdí un poquito? Sería el número, hay una doble numeración, sería el número 23, capítulo 7. Eh, En la edición de ustedes también hay doble numeración, ¿cierto? no, o sea, ¿No? dice puesto que la amistad alberga y sale dos destacados en amarillo y anaranjado. Ahí nos sale un No sé si número. será eso. Dice 23 Ah, nomás. 23. Hay una única numeración entonces, Ujú, ya. Ah, ya, sí, más fácil porque hay una sola. Ya, perfecto. 23 entonces. sí, ya. Puesto que la amistad alberga tan gran número de ventajas y tan importantes, entonces resulta pedible a cualquier otra, ya que ilumina el futuro de buenas esperanzas y no permite que los ánimos se debiliten o decaigan. Quien mira a un amigo verdadero, que lo mire como si se tratara de una imagen de sí mismo. Gracias a ella, los ausentes están presentes, los débiles tienen fuerza y lo que resulta más difícil de decir, incluso los muertos viven. Tan grandes que tan grandes son las honras, los recuerdos y los deseos de sus amigos que nos acompañan. Por este motivo, la muerte de aquellos parece feliz, mientras que la vida de estos resulta digna de encomio. Pero si eliminaras del mundo esta unión de buenos deseos, no podría permanecer erguida ninguna familia ni ciudad, ni siquiera la agricultura quedaría. Y si no se entiende
cuán grande es la fuerza de la amistad y la concordia, podemos captarla en las disputas y discordias. ¿Qué casa hay tan sólida, qué comunidad tan firme que no puede derrumbarse hasta los cimientos a causa de los odios y las divisiones? A partir de esto se puede juzgar cómo de buena es la amistad. Todos conocemos sin duda que cierto erudito de Agrigento cantó, inspirado por los dioses, en unos poemas griegos, que la amistad unía todo aquello en la naturaleza y el mundo que estaba inmóvil y en movimiento, pero que la discordia lo separaba. Y desde luego cualquier mortal entiende esta opinión y la prueba. Así, si algún amigo, cumpliendo con su deber, se adentra o comparte los peligros de su amigo, ¿quién no ensalzaría este acto con las máximas alabanzas? ¿Qué clamor hace poco oímos en todo el recinto del teatro por la nueva obra de M. Pacubio, amigo y huésped mío, cuando al no saber el rey cuál de los dos era Oretes, Pilades Orestes. afirmó que él, ¿verdad? Lo siento, que él era Orestes para que lo mataran en su lugar, y Orestes, tal y como había estado diciendo, seguía afirmando que él era Orestes. El público se puso de pie para aplaudir a una ficción. ¿Qué pensaríamos si lo hubiera hecho de verdad? La naturaleza fácilmente demostraba su poder al juzgar los hombres que eso que ellos no se atrevían a hacer era correcto que le pasara a otro. Hasta aquí me parece que he podido decir cuáles son mis percepciones sobre la amistad. Si quedan más cosas, y creo que son muchas, preguntadles a aquellos si os parece bien que debaten estos temas. ¿Sigo? Bueno, yo leo lo que dice Fanio. Nosotros preferimos preguntártelo a ti, aunque también lo he requerido y escuchado de ellos, y no con desagrado. Pero el hilo de tu discurso tiene algo diferente. Bueno, ahí en todo caso, Todavía lo diría. Ah, perdón. Pues sí, sí. Sí, lee lo que dice Cébola, sí. Todavía lo dirías con mayor seguridad, Fanio, si hace poco hubieras estado en el jardín de Escipión cuando se debatió sobre el Estado. ¿Qué defensor de la justicia fue entonces Lelio frente a aquel cuidado discurso de Filo? Seguro que fue fácil defender la justicia para el más justo de los hombres. ¿Por qué no le resultaría fácil defender la amistad al que consiguió la mayor gloria gracias a haberla conservado con su máxima fidelidad, firmeza y sentido de la justicia? Sí, Esto es de todas así, hasta ahí, porque ahí termina el utilizar. Ah, 25, sí. Sí, aquí podemos parar un ya. momento. Pero todavía quedaba algo de lo que leímos antes, unas líneas interesantes, cuando dice que em, al final como en la mitad del 19, mm, cuando dice, de esta forma los ciudadanos son preferidos a los extranjeros, los parientes a los ajenos. Interesante este punto porque hace como una gradación de la benevolencia. O sea, hay que querer a todos, pero hay una jerarquía como en razón de la cercanía, ¿no? Venía junto con el tema del parentesco, que hay que amar a los parientes, ¿no? Entonces, primero los parientes, después los conciudadanos, etcétera. Este tema estuvo como en las noticias en los últimos días, no sé si lo han visto, porque el vicepresidente americano Vance se lo atribuyó a San Agustín. Yo no sé si en alguna parte San Agustín lo cita, seguramente sí, porque San Agustín leyó mucho a Cicerón. Pero él se lo atribuyó a San Agustín, esta idea de que hay como una escala del amor, pero no en el sentido del banquete de Platón, sino que en este sentido que usa aquí Cicerón, una escala en el sentido de la cercanía. Y él se lo estaba aplicando al tema de los inmigrantes, ¿no? Porque como está toda esta polémica sobre las leyes de Trump con la inmigración, etcétera, ¿no? O sea que hay una escala por lo cual hay que querer primero a los
a los vecinos, a los familiares, a los compatriotas y recién después a los que vienen más, como de más lejos, ¿no? A los inmigrantes. Y bueno, Vance se lo atribuyó a San Agustín y salió a contradecirlo el cardenal Prevost, diciendo que estaba equivocado, que San Agustín no decía nada de eso. Y después al día siguiente a Prevost lo eligieron papa. Entonces pasó a ser como noticia. Eh, y él lo contradijo. Claro, no lo dijo Agustín, pero lo dice Cicerón, y yo creo que en alguna parte Agustín también lo cita, habría que ir a buscarlo. Existe efectivamente este tema en lo que dice acá Cicerón, ¿no? A pesar de que después la amistad evidentemente puede ser universal, puede ser con cualquiera, pero hay una graduación como como del deber. Cicerón lo analiza mucho también en el Tratado de los Deberes, ¿no? Hay deberes y tenemos deberes para con todos, pero evidentemente no podemos auxiliar a todos contemporáneamente. Entonces tiene que haber como una jerarquía. Yo creo que el concepto digamos, tiene su razón, ¿ah? Bien. Bien, ¿qué dice acá entonces después, en esto que leímos ahora? Bueno, en parte sigue con el tema del compartir, que la amistad permite que se refuercen las cosas buenas y que se superen las cosas malas, ¿no? Hace brillar la buena esperanza en el porvenir, no tolera que se debiliten los ánimos, hace presentes a los ausentes, los pobres ricos, se fortalecen los débiles, o sea, se da dentro de la amistad una solidaridad, ¿no? O sea, se experimenta eso que es ser como un único cuerpo. Entonces, como que la fuerza se traspasa a la debilidad, la pobreza se socorre con la riqueza, e incluso lo que resulta más difícil de decir, los muertos se hacen vivos, ¿no? O sea, es tanta la solidaridad como el lazo con el amigo que incluso el muerto de algún modo sigue vivo, ¿no? Bueno, como lo vimos esto también en la Ilíada con Aquiles y Patroclo, ¿no? O sea, hay algo en la amistad que tiene que ver con la inmortalidad. Si quieres a alguien, quieres que no muera, y de ahí que la inmortalidad se hace como algo plausible, algo que no es simplemente un buen deseo, sino que es algo eh, que tiene asidero en la realidad. Profe, ¿Sí? a mí me llamó la atención esta parte que dice amistad unía todo aquello en la naturaleza y el mundo que estaba inmóvil y en movimiento, pero que la discordia lo separaba. Ah, Que me llamó la atención porque es como, lo ve como tan profundamente de que la amistad puede unir mm, dos, no sé, dos naciones que piensen distinto, por ejemplo, y como que el poder de la amistad como que lo une, como casi como hermanos, como que lo describe como muy, no sé, claro, eso me llamó harto la atención. como una fuerza S- universal, ¿no? Claro, sí, como lo universaliza todo, sí. Claro, esta es la teoría, aquí se está refiriendo, el sabio de Agrigento sería Empédocles, un poeta filósofo griego que vivió en Sicilia. Agrigento es una ciudad de Sicilia, de las colonias griegas en la isla de Sicilia, que tiene esa teoría como cósmica. Claro, el amor como a todos los niveles, ¿no? Partiendo del nivel físico, o sea que cuando los elementos se juntan, cuando dos átomos se juntan para formar una nueva sustancia, no sé, el hidrógeno con el oxígeno, o sea, toda la naturaleza está basada en esta como atracción recíproca entre diferentes elementos. Claro que son diferentes, pero existe esa fuerza de unión que crea diferentes elementos y así a todos los niveles, claro, a nivel de los elementos, a nivel después de la vida, de las plantas, etcétera.
de los animales, ¿no? Y finalmente de los seres humanos. Entonces es como una, bueno, la amistad y la repulsión, o sea, como que una polaridad. Hay una atracción y también una división. Digamos, toda la naturaleza a todo nivel como que tiene esta fuerza, como esta fuerza doble, ¿no? Como polarizada. Claro, pero a través Y de la hay que amistad se puede despolarizar. ¿Cómo? Que a través de la amistad se puede despolarizar, Ah, que a través se de la puede unir. amistad, claro, claro. A través de la amistad puede unir de un modo profundo. Claro, sí. Mm. Después es interesante el ejemplo que hace del teatro. Este Marco Pacubio, bueno, en este caso sí podemos decir quién es, porque este Pacubio es una figura importante de la literatura romana, porque es uno de los primeros dramaturgos. Los romanos naturalmente tomaron sobre todo de los griegos también el arte del teatro. Y bueno, Pacubio fue uno de los pioneros, de los que introdujeron el arte de, como de componer dramas y representarlos en Roma. Y representaba tragedias y por supuesto los personajes los sacaba de la literatura griega, de la mitología griega, como en este caso son Orestes y Pílades, que son personajes de la mitología griega, pero también que vale la pena recordarlos porque son como la pareja de amigos más famosos de toda la literatura griega, porque son tan amigos que uno se hacía pasar por el otro cuando el otro arriesgaba a ser condenado a muerte. O sea, el rey que los amenazaba, no me acuerdo quién era el rey, los quería condenar a muerte, ¿no? Y entonces buscaba a Pílades, pero Orestes decía, no, yo soy Pílades, y Pílades decía, no, yo soy Pílades. O sea, cada uno quería ser, cada uno quería ser el otro para salvar al amigo, para que el amigo no fuera condenado a muerte, ¿no? Y entonces el rey que los quería condenar finalmente se conmovió porque frente a esta muestra como de generosidad de los dos amigos, finalmente les perdonó, ¿no? Y eso tiene tanto impacto, o sea, que en la representación teatral el público, que era muy reactivo, quizás más reactivo de lo que sería hoy en día, ¿no? El público aplaudía de pie, o sea, el público se levantó y empezó a aplaudir de pie. No, no aplaudía como pensaríamos nosotros porque eran buenos actores. No, no, aplaudía como si fueran personajes verdaderos, reales. Aplaudía lo que estaban haciendo fingidamente como si fuera verdadero, ¿no? O sea, aplaudía la generosidad de los dos amigos. Entonces, es tan fuerte eso para nosotros que aun cuando sabemos que es ficción, nos entusiasma tanto que aplaudimos, que nos compenetramos como con la ficción, ¿no? Bueno, aquí también los griegos hayan hecho esta como reflexión sobre como el poder de la ficción, ¿no? Que la ficción no representa algo, pero sabemos que no es real, pero nosotros reaccionamos del mismo modo por eso la ficción es tan importante para nuestra vida, por eso vemos tantas películas o tantas obras de teatro, etcétera, o leemos libros de ficción, ¿no? Porque algunos dicen, yo conozco personas que dicen, bueno, pero si eso es inventado, es ficción, que me importa leer algo inventado, ¿no? Pero claro, es inventada la historia que se narra es inventada, pero en el fondo lo que se transmite detrás de esa historia es muy real, ¿no? Y entonces nos impacta de un modo muy, muy, muy real, aunque los personajes sean ficticios. Por eso insiste, ¿no? La propia naturaleza, o sea, es algo tan arraigado en nosotros, es nuestra naturaleza. La propia naturaleza revelaba su fuerza cuando unos hombres reconocían que otro había hecho correctamente lo que ellos no habían sido capaces de hacer, ¿no? O sea, incluso cuando no es un mero reflejo de nosotros, porque cuando yo veo un acto, por ejemplo, de valentía como este, Pílades que quiere morir en lugar perdón, era al revés, Orestes que quería morir en lugar de Pílades, aunque yo no tengo esa valentía, pero la aplaudo, o sea, sé que
sé que es así, debería ser así, que está haciendo algo bueno, ¿no? Que está haciendo algo excelente. Y por eso como que me impacta profundamente y me atrae, tiene como un atractivo, ¿no? Bien, y ahí termina entonces el discurso de Lelio, el primer discurso de Lelio. Ah, bueno, otro punto que vale la pena destacar es la conexión que hace con la política. Que la política misma, o sea, la sociedad misma está fundada en eso. O sea, este sentimiento de benevolencia, claro, aquí está tomando benevolencia en un sentido más amplio, no solo la amistad en el sentido selectivo, como ser amigo de alguien, sino que lo amplía un poco a la benevolencia más en general, es la base de la sociedad. No es solo como también en esa época, también en la antigüedad, tal como en la época moderna también, había teóricos de la política que decían que en el fondo la base de la sociedad es el egoísmo, o sea, que nos juntamos con otros solamente porque son útiles, o sea, es útil vivir con otros porque no podemos hacer todo solos y entonces como necesario que otros hagan todo lo que nosotros no podemos hacer y entonces, claro, es como una especie de contrato basado en la pura como utilidad egoísta, ¿no? Y claro, puede que eso sea una dimensión, pero no es lo más profundo, ¿no? Lo más profundo es este deseo como de benevolencia, ¿no? Este deseo de compartir sin el cual lo otro no funciona. O sea, el buscar una utilidad, claro, está en el ser humano, pero es lo que no es que lo quiera negar, pero lo que quiere decir es que es secundario. No es lo primero, como que no es lo más profundo. No, lo más profundo es como ese sentimiento de benevolencia y de necesidad como de compartir, ¿no? Mm, Después de eso, claro, vendrá también la utilidad, ¿no? Pero es como un subproducto, como un producto secundario de eso, ¿no? Por eso que cuando se insiste, claro, la importancia de la benevolencia dice, se ve cuando falta, cuando se produce discordia, porque en el fondo cuando se pone el acento cuando se pone el acento en lo otro como si fuera lo más fundamental, como el interés por sobre la benevolencia, lo que se produce es odio y discordia, porque nunca voy a estar contento. O sea, si mi énfasis está en lo que yo necesito, en lo que le quiero sacar al otro, nunca voy a estar contento con eso. Y entonces no se puede cimentar en eso la sociedad. Lo que se cimenta con eso son discordias civiles, ¿no? Bueno, Cicerón vive en una época en que la guerra civil había sido la tónica, o sea, había estado Roma en guerra civil los últimos como 70 años, prácticamente toda su vida, él recordaba eso, entonces sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Cuando el énfasis está como en este espíritu de competencia, como de hostilidad social, de hostilidad como fomentar el odio entre las clases sociales, por muy justa que sea esa reivindicación, o sea, de que cada clase social quiere algo justo, por muy justa que sea, si el acento está en eso, en conseguir como eso a toda costa, lo que se produce necesariamente es disolución de las sociedades como guerra. Entonces, este punto también es importante. Y esto claro, era una discusión antigua, pero ha seguido siendo una discusión moderna. En toda la época moderna se ha dado esta discusión sobre la teoría política, o sea, cuál es el motor fundamental de la política y de la sociedad. Bien. Va, leamos otro pedacito, ¿no? Habíamos leído hasta el 25, ¿no? Sí. Sí, Podríamos alcanzar a leer quizás dos paginitas más hasta... leamos hasta el 33. Son cortitos los parrafitos. ¿Quién se anota?
O si quieren pueden ¿Yo? turnarse para que no sea toda la misma persona. Puedes leer tú 26 y después como un numerito cada uno. Lee tú el 26. Ok. Esto es de todas utilizar la violencia. ¿Qué importa qué motivo utilizáis para obligarme? Y vaya que sí me obligáis. Pues no solo es difícil, sino también incluso injusto resistirse a las peticiones de unos yernos, especialmente por un buen motivo. Así pues, cuando reflexiono sobre la amistad, muchas veces me suele parecer que el principal punto que hemos de tomar en consideración es si se busca la amistad por la debilidad y las carencias propias para, dando y recibiendo favores, aceptar y devolver el otro aquello que cada uno por separado sería menos capaz de realizar, o si por el contrario este aspecto es inherente a la amistad. Pero hay motivos más antiguos, bellos y procedentes en mayor medida de la propia naturaleza, ciertamente el amor, de donde surge la palabra amistad, es el que dirige hacia esta unión de buenos deseos, ya que desde luego perciben sus beneficios, incluso aquellos que fingen cultivar una amistad y reciben su servicio por causa del momento. Más nada hay fingido en la amistad, nada se disimula, y todo cuanto hay en ella es auténtico y voluntario. ¿Hasta ahí os sigo? Ah, sí, Yo puedo no. leer el otro. Pueden turnarse, sí. ¿Quién sigue? Yo. César. Ya. Es por esto que, a mi parecer, la amistad nace de la naturaleza antes que de la necesidad, por una extensión del espíritu con un cierto tipo de amor antes de que una reflexión sobre cuánto provecho se le podrá sacar. El hecho de que la amistad sea así puede percibirse incluso en algunos animales salvajes, los cuales aman a sus crías y reciben su amor hasta tal punto que fácilmente se muestran sus impulsos. Este aspecto es mucho más claro entre los hombres, en primer lugar, por ese cariño que hay entre los hijos y sus padres, que no puede disolverse excepto con algún crimen aborrecible. Después, no. Perdón. Después, cuando está presente el similar impulso del amor, si nos topamos con alguien con cuyas costumbres y naturaleza congeniamos, ya que nos parece contemplar en él como una especie de atisbo de la honradez y la virtud. Eh, 28. ¿Quién sigue? Ah, yo puedo, Daniela. sí. Anastasia leyó el 29. Ya. Pues nada hay más merecedor de nuestro amor que la virtud, nada que nos atraiga más hacia el placer, puesto que a causa de la virtud y honradez, en cierto modo nos gusta a algunas personas a las que nunca hemos llegado a ver. ¿Quién hay que no recuerde a Guy Fabricio o Manlio Curio con un cierto cariño benevolente? ¿Y acaso hay alguien que no odia a Tarquinio, el soberbio, Espurio Casio o Espurio Melio? Nuestra ciudad ha combatido con dos generales por la supremacía en Italia, Pirro y Aníbal. Con el primero, gracias a su honradez, no sentimos un gran enemistad. El otro, en cambio, su carácter sanguinario siempre hará odiarlo a nuestros ciudadanos. Voy. Pero si la fuerza de la honradez es tan grande que la apreciamos ya sean aquellos a los que nunca conocimos, ya sea lo que es más importante, incluso en un enemigo. ¿Por qué nos admiramos si el espíritu de los hombres se conmueve cuando les parece observar esa virtud y honradez en aquellos con los que pueden estar unidos con frecuencia? Aunque tanto el recibir favores como percibir el cariño del otro y compartir el día a día fortalecen el amor, todas estas cosas, cuando se unen a aquel primer vuelco en el espíritu orientado hacia el amor, encienden la mecha de una, por así decirlo, admirable y grandiosa benevolencia. Si alguien cree que ésta surge de la debilidad, de tal forma que sea considerada como un medio con el que conseguir aquello que cada uno desee, dejan el nacimiento, por así decirlo, de la amistad como una cosa en la práctica rastrera y nada generosa, la cual prefieren que nazca de la necesidad y de la carencia. Y si así fuera, cuanto más minúsculo un hombre se considerara, más adecuado sería para la amistad, lo cual dista mucho de la realidad. ¿Sigo? No, porque el 30 le toca a... Ya. ¿Quién no ha leído? Pati.
¿Mm? Pati, eh, había leído antes, pero puedes retomar, ¿o no? Pero ya otro. ¿Aló, Pati? ¿En qué estoy, profe? ¿Tú puedes seguir? Perdón. Sí, ¿en qué parte iba? Perdón que me perdí un poco. 30. 30. Ya, aquí está. Y perdón, profe. Dice, a medida que uno tiene el más alto grado de confianza en sí mismo y está protegido hasta el máximo por su virtud y sabiduría, de tal manera que no carece de nada y que siente que lleva consigo todas sus posesiones, entonces es cuando más destaca a la hora de buscar y cultivar amistades. ¿Que por qué lo digo? ¿Es que el africano tiene alguna necesidad de mí? Para nada. Por Hércules, ni siquiera yo de él. Pero yo lo apreciaba, porque admiraba en cierto modo su virtud, y él a su vez quizá me apreciara por alguna estima que tuviera de mis costumbres. Después, el trato diario hizo que la inicial benevolencia creciera, aunque a la amistad le siguieron muchos grandes beneficios. Los motivos para nuestro aprecio mutuo no se basaron, sin embargo, en la expectativa de ellos. Y lee también el 31, ya que estás. Ok. En tanto que somos bondadosos y generosos, juzgamos por tanto que la amistad es un bien que debemos buscar, no para extraer, atraídos por las expectativas de un intercambio, un beneficio de ella. Y tampoco es que la prestemos con intereses, antes bien tendemos por naturaleza hacia la generosidad, sino porque todo su rendimiento se basa en amor de la propia relación. Bien. Y el último, 32, el último esfuerzo. Lo puedo hacer yo, profe. Fabián, perfecto. Difieren en mucho de esta opinión. ¿Cómo no? Aquellos que lo reducen todo a su capricho, como unos animales. No pueden admirar nada excelente, nada grandioso ni divino quienes han limitado todas sus reflexiones a un Perdón, nivel. un detalle. Esto que aquí siempre traduce con capricho, en realidad la palabra es placer. Y creo que es más exacto traducirlo con placer. Porque capricho como que le da un tinte como arbitrario, como capricho. Por ejemplo, aquí se trata de los animales, que no tienen nada que ver con capricho. Eh, capricho es algo humano, pero el capricho es como algo arbitrario. En cambio, el placer es como algo general de los, digamos, de los animales. Eh, en sí mismo es neutro, o sea, es algo bueno en sí mismo, pero moralmente neutro, pero siempre lo menciona como el escalón más bajo, como claro, buscar el placer está bien, pero es como el escalón más bajo, hay que subir más arriba, ¿no? Sigue nomás. No pueden admirar nada excelente, nada grandioso ni divino quienes han limitado todas sus reflexiones a un nivel tan rastrero y tan despreciable. Por este motivo, debemos apartar sin dudarlo a estos individuos de este debate. Si bien tenemos que entender nosotros que nuestra capacidad para percibir el placer y el aprecio hacia estos sentimientos de benevolencia mutua nacen de nuestra naturaleza como algo propio de una conducta honrada. Quienes han deseado esta benevolencia mutua se entregan a ella y se van acercando de tal manera que no solo disfrutan de sus costumbres, están equilibrados e igualados en su amor y prefieren más merecer elogios que pedirlos, sino que también existe entre ellos una honrada competición. Así es como se podrá aprovechar mejor la amistad y nacerá más importante y auténtica por su naturaleza que por su debilidad. Pues si fuera el provecho lo que cohesiona una amistad, en cuanto este interés cambiara, ésta se disolvería. Pero como la naturaleza no puede alterarse, las auténticas amistades
sempiternas. Ya tenéis mi visión sobre el surgimiento de la amistad, a no ser que quizá queráis añadir algo. Bien, y aquí entonces termina el segundo discurso. Em, Resumen entonces. Perdón, vengo en un minuto. Bien, el último esfuerzo entonces. ¿Quién quiere resumir un poquito? Está refutando una tesis que también se encuentra en la filosofía griega y en parte también en Platón, según la cual el origen de la amistad sería ¿cuál? ¿Cuál sería el origen según esa tesis que él quiere oponer? Es algo que ya dijimos en la parte anterior, pero aquí lo dice en forma más ¿Cómo, expresa. profe? ¿Puede repetir, por favor? Hay una tesis propia de los filósofos griegos que también aparece en Platón, que le atribuye el origen de la amistad ¿a qué cosa? Ah, la naturaleza, No, eso es lo que él ¿no? va a sostener. Pero la tesis opuesta, ¿La inmortalidad? no, la inmortalidad está conectada con la amistad, pero no es como el origen, o sea, como el motor primero de la amistad, ¿no? Dice, La benevolencia. la- esa es la tesis que él va a sostener, que es la benevolencia, pero contra, ¿cuál es la tesis opuesta? Que es la pregunta que se hace al comienzo de lo que leímos Como en el 26. es como el abuso la ambición, el capricho, el placer de como solamente hacer amistad por, por un bien propio y Claro, no por un bien por una común. carencia, por una debilidad o carencia, ¿no? Eso, Está también en lo que leímos del banquete, ¿no? sí. Que como que Eros viene de la carencia. Entonces él se pregunta, ¿será verdad eso? O sea, en el fondo hay algo de verdad en eso, ¿no? Sí, lo vimos, pero lo que él quiere hacer es como completar eso. O sea, no es solo eso. Y no es primariamente eso, claro, en el fondo ese es el punto, claro. Ciertamente que también hay debilidad y ciertamente que deseamos lo que no tenemos, pero aún así él dice, no ese es el verdadero origen de la amistad, sino que al revés es la benevolencia. La benevolencia en el fondo es lo complementario del deseo de poseer algo porque uno no lo tiene, porque en el fondo si yo deseo algo porque no lo tengo, es que también tiene que haber alguien que desea darlo, porque si no, claro, no podría, digamos, tiene que ser algo en el fondo recíproco. Y lo que él quiere subrayar es que es primario, eso es importante, porque en el fondo está diciendo que por mucho que haya deseo de poseer, es primario el deseo de dar. O sea, la benevolencia es primaria con respecto a Eros. Y eso, bueno, eso después lo profundizarán más los filósofos cristianos. Pero ya aquí hay una intuición de eso, como que la benevolencia precede al eros, en el fondo. O sea, el deseo de dar precede em, el deseo de poseer.
Y bueno, y se ve incluso, claro, en el amor filial, ¿no? Es evidente en el hombre, bueno, incluso en los animales, ¿no? Y después en los seres humanos, por el amor que existe entre padres e hijos. Evidentemente el amor entre padres e hijos parte del dar, o sea, lo que uno, lo que uno, lo que uno recibe cuando nace es porque alguien lo está dando. Entonces es primario el dar con respecto al recibir, ¿no? Para que alguien reciba, primero tiene que haber alguien que está dando, ¿no? Y entonces por eso dice, en este sentido, la amistad surge de la naturaleza. O sea, claro, no es, claro, uno podría decir, también Platón podría decir, bueno, pero también está en la naturaleza este deseo de tener, este deseo de poseer. Claro que sí, ¿no? Pero en el fondo él está diciendo que antes que eso está ese deseo de benevolencia, ¿no? La benevolencia es anterior, como, como ontológicamente, ¿no? Incluso por eso, claro, hay tanta admiración eh, y amor hacia las personas que dan, que son generosas. Los ejemplos son de personajes históricos que han tenido comportamientos heroicos, etcétera. Gayo Fabricio, Manio Curio, incluso dice, queremos a estos personajes, bueno, un poco como pasa en el teatro, son personajes, en este caso reales, pero que no hemos visto nunca, que vivieron quizás, no sé, por ejemplo, Gayo Fabricio vivió hace 500 años respecto de Cicerón, pero uno lo quiere, aunque esté muerto hace 500 años, no lo haya visto nunca, porque lo quiere porque encarna como esta virtud, ¿no? Esta benevolencia. Y lo mismo al revés, uno odia a Tarquinio el soberbio, Espurio Casio, Espurio Medio, o sea, los malos de la historia, aunque hayan vivido hace 1000 años, uno los odia. Cuando lee lo que hicieron, etcétera, uno concibe una animadversión contra estas personas, aunque no le hayan hecho nada a uno, digamos, o sea, no la haya visto nunca, ¿no? Pirro y Aníbal, ¿no? Bueno, esos son personajes muy famosos. Pirro es un general griego, un rey griego, que también era un hábil general, que había puesto muy en dificultad a los romanos en una serie de guerras en el siglo III a.C. Finalmente los romanos lo terminaron derrotando. Bueno, pasó incluso al idioma la expresión victoria pírrica. No sé si se usa todavía, o victoria de Pirro. ¿Se usa todavía? ¿Han escuchado eso o no? En la literatura se usa o se usaba, no sé si todavía se usa Pirro. Pues lo que ocurrió fue que Pirro ganó todas las batallas, pero perdió la guerra. Una victoria pírrica es una victoria que no lleva finalmente al éxito final. O sea, gané todas las batallas, pero perdí la guerra. Eso fue lo que le pasó a Pirro. Bueno, porque los romanos no se rendían. Entonces, por mucho que ganara batallas, finalmente terminó agotándose y tuvo que retirarse. Pero Pirro quedó con un buen recuerdo, porque era un rey muy caballeroso. Era un gran lector de la Ilíada, Pirro, y se basaba en Aquiles y en los héroes homéricos. Entonces, quería conquistar Italia, pero lo hacía con un espíritu como heroico a la antigua, entonces, con generosidad, no con crueldad, etcétera. Al contrario de Aníbal, que en cambio Aníbal, bueno, Aníbal sí lo han escuchado nombrar como personaje histórico, creo que lo nombramos aquí mismo en el curso, ¿no? ¿Quién era Aníbal? Aníbal es un personaje importante de la historia, digamos, universal. ¿No? ¿Nunca han escuchado hablar de Aníbal? ¿En el colegio? ¿No? ¿Nunca? ¿No? No, yo no, por lo menos, profe. ¿No? Aníbal es un general cartaginés que agredió, bueno, atacó, bueno, preparó con mucha antelación y finalmente atacó Roma desde el imperio de Cartago. Realizó, entre otras cosas, una hazaña famosísima porque él cruzó, porque desde África, Cartago está en el norte de África, ¿no? Estaba. Para llegar a Italia lo lógico es ir por mar, o sea, desembarcar
llegar con barcos y desembarcar en alguna parte de la costa italiana que es una península, entonces hay muchos lugares donde desembarcar. Eh, pero evidentemente, como los romanos esperaban un desembarque, él optó por lo que nunca jamás a alguien se le hubiera ocurrido, que era pasar por las montañas. En el norte de Italia hay toda una cadena de montañas que cierra, ¿no?, la península hacia el norte, que es como toda una corona de montañas, que es como una gran muralla de montañas, que sobre todo en esa época era muy difícil de cruzar. Y él no solo la cruzó, sino que la cruzó con 50 elefantes que había traído de África. Seguramente han escuchado hablar de eso, que Aníbal cruzó los Alpes con los elefantes, ¿o no? Creo que yo he escuchado de los elefantes, pero como que no tenía el nombre o como algo más definido. Eso. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces, bueno, ese plan le resultó, él atacó Italia desde el norte. Claro que fue una cosa terrible. O sea, para hacer eso, en esa época significaba también tener muy pocos escrúpulos, porque significaba arrastrar a un ejército animal, no solo los animales, sino que los seres humanos, digamos, en una hazaña que significaba la muerte, prácticamente perdió la mitad. La mitad de su ejército la perdió en las montañas, murieron, obviamente. Sin embargo, logró lo que se había propuesto, porque nadie esperaba que él llegara desde el norte, y entonces sorprendió a los romanos, ahí los derrotó en 3 batallas tremendas, después también los derrotó en otras batallas. Bueno, fue un general muy hábil, pero un hombre cruel, sin escrúpulos. Entonces, claro, un gran general, pero malo. Entonces, malo éticamente. Entonces, dice, a una distancia de siglos, cuando uno lee lo que hizo, bueno, desde el punto de vista sobre todo nacional romano, era considerado como el enemigo principal. Uno lo odia incluso sin haberlo visto nunca, ¿no? Entonces, esto para decir que lo que hace, digamos, amable o odiosa a una persona es algo como trascendente que va más allá de la persona, que la persona es como una encarnación de eso, de algo que nos atrae o nos rechaza por naturaleza, es como una fuerza de la naturaleza que no podemos, em, digamos, o sea, la podemos torcer, puede haber personas perversas que aman, ¿no?, a la gente cruel, etcétera, pero no es esa la naturaleza humana, es como una perversión de la naturaleza humana. Bien, vamos a dejarlo acá porque ya se hizo tarde. Em, Pero avanzamos bastante. Yo creo que ya con la próxima clase vamos a terminar con Cicerón. Profe, No lo vamos a alcanzar a leer todo en clase, pero léanlo todo este librito porque acá y allá tiene muchas cosas interesantes. ¿Sí? nada, como para como terminar esta idea como de la amabilidad, es que estaba como anotando, entonces como que me perdí en una parte, sobre a qué se refiere como que nos atraviesa como personas. O sea, sé que está diciendo que va como más allá de nosotros, entonces igual sería algo que no podemos escoger, como en esta atracción o rechazo que existe como sobre la amabilidad. Ah, claro, Como, como que es una fuerza natural, pero sí podemos, con nuestro libre albedrío, podemos también oponernos a ella. Pero hay una, pero hay una fuerza natural que él la llama benevolencia, es que es la palabra latina tal cual, él usa en latín esa misma palabra, benevolencia, o sea, querer bien, el querer bien, ¿no? Que es, en el fondo, el concepto clave que es como complementaria al querer como desear, ¿no? Porque querer bien es querer el bien del otro, mientras que querer en el sentido de desear es querer el bien para uno. Y, ujú, y las dos cosas están bien, no es que esté mal querer el bien para uno, las dos cosas están bien, pero lo que quiere subrayar Cicerón es que en el fondo el querer bien para el otro viene antes. Tenemos como esta benevolencia hacia el otro, que es incluso anterior al querer el bien para nosotros.
ontológicamente. O sea, por supuesto que si estamos en una situación que necesitamos, lo que nos parece más urgente es conseguir eso que es urgente. O sea, si tenemos hambre, es como, obviamente eso puede tener la urgencia, puede parecer lo primero en ese momento. Pero así hablando en general, como universalmente, ontológicamente está antes, es más natural, es previa la benevolencia. Y que creo que ahí está diciendo algo muy profundo. Y de hecho, claro, a eso se refiere lo que está en el origen mismo de la vida. Cuando recibimos la vida, no, no es porque nosotros estemos buscando, sino porque alguien está dando algo, ¿no? Entonces, en el sentido del dar viene primero, ¿no? Y claro, y eso se traduce en el hecho que es lo que admiramos, ¿no? Cuando amamos a alguien y lo admiramos, lo admiramos por la generosidad, en el fondo, porque le está dando el primado a eso que es primario, que es dar, ¿no? Entonces, esos son los que consideramos los héroes, etcétera, los que se sacrifican, los que lo dan todo, etcétera, ¿no? Está en el dar, ¿no? Bien, bueno, eso por supuesto después lo desarrollarán más, como decía antes, los filósofos cristianos, por eso después lo veremos esto más a fondo. Pero aquí ya yo creo que hay una intuición profunda de esto en lo que dice Cicerón, que estaba, de algún modo estaba también en los griegos. No diría que no diría que es un invento nuevo, digamos, pero él le da una centralidad que no aparece, por ejemplo, en Platón, ¿no? Eh, se entrevé, se puede encontrar, pero no tiene la misma, eh, no tiene como el mismo acento, el mismo peso. Y de hecho la misma palabra, benevolencia, o sea, él no se funda en una palabra griega que estuviera tan afianzada en la tradición filosófica, mientras sí había una palabra para el deseo de poseer que era eros, ¿no? No había una palabra como técnica que se hubiera afianzado en el uso para indicar benevolencia. Por eso benevolencia es una palabra que saca del latín, es una palabra, digamos, original digamos, del idioma. Bien, vamos a dejarlo acá porque además acá necesitan la sala de reuniones para una siguiente reunión. Así Profe, que, lo de la solemne me lo va a volver a enviar. sí, sí, ¿Sí? sí, Yo sí, ¿Después también. de estos días? sí, A mí igual, profe. Ya, profe. sí. Igual si no la ven llegar hasta el fin de semana, ahí me lo recuerdan, pero porque dentro del fin de semana tiene que estar. Ok, profe. Muchas gracias. Ya, un gusto entonces. Un gusto. Buenas noches. Que Hasta se la cuide. próxima. Hasta Chao, la Buenas profe, noches, que próxima. esté profe. bien. Chao. Chao, profe, Chao. cuídese. Buenas noches, que esté bien. Igual.